Muy buenas tardes desde España y también el día de hoy desde Estados Unidos. Nos acompaña en nuestro programa del día de hoy Luis Lugo Calderón. Luis, muy buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Eduardo, un placer siempre estar aquí en tu canal, en tu nicho para debatir todo lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Y vaya que estos últimos días han acontecido muchas situaciones y hay muchas cosas de qué dialogar, de qué debatir, de qué hablar. Es así, Luis, principalmente de Irán, aunque también, bueno, es que hablar de Irán hasta cierto punto es hablar de las posibles consecuencias que pueda tener el régimen venezolano. Mira, Luis, el domingo iba a grabar luego de que Trump bombardeó las tres centrales nucleares en Irán. Luego ayer grabé también. Lo que pasa es que el domingo tuve un problema porque estaba grabando desde el teléfono, desde el carro, y no pude, fue un desastre. Luego ayer grabé y se me grabó la voz por un lado y el video iba por otro e intenté coordinarlo con el programa que yo uso de edición, valga la cuña, que es Filmora, que es muy bueno, pero bueno, el programa pudo más que yo. Y bueno, así que hoy vamos con la tercera, que es la vencida, pero no viene nada mal porque el día de hoy podemos ir desarrollando, Luis, lo que es el presunto cese al fuego sobre Irán. Luis, me gustaría que nos dieras un resumen a los que nos están viendo. Yo obviamente dentro de lo que tengo aquí anotado iré complementando algunas cositas, si es que ya no te metes de lleno a ellas. ¿De qué ha sido lo que ocurrió desde el día sábado en la noche, cuando Estados Unidos bombardeó, de repente, porque ellos decían que no tienen interés en entrar en la guerra, y pues lo que ocurrió el día de ayer, el bombardeo o el intento de bombardeo a la base militar en Qatar, y pues el presunto cese al fuego que hace al menos 18 horas se está manejando. ¿Qué sabes de eso, Luis? Bueno, mira, ahí hay que hacer una retrospectiva antes de caer al sábado 21 de junio, si mal no recuerdo, es 21 de junio, ¿verdad? Fue el sábado 21 21, de sí. junio. Eh, Estados Unidos e Irán es primera vez, bueno, después de este bombardeo de Estados Unidos en la operación, creo que, si la memoria no me falla, Martillo de Noche, Martillo Nocturno, algo así es el nombre de la operación en la cual se utilizaron los bombarderos B-2 utilizando una bomba que hay que aclarar, Eduardo, es el único ejército que tiene este tipo de bomba antibúnker de más de 30.000 libras es en los Estados Unidos. Y es primera vez que se utiliza, ¿no? Pero antes de caer ahí, nosotros tenemos que hacer esa retrospectiva que te estoy diciendo con respecto a que es primera vez que se pegan de frente, hablándolo coloquialmente, estas dos potencias armamentísticas, a pesar de que Irán es un país pequeño, es un país que muchos quizás puedan subestimar. Irán tiene un poderío bélico interesante, incluso si se ponen a estudiar con qué está atacando Rusia en estos momentos o en las últimas semanas a Ucrania han sido con drones donados por Irán a Rusia. Y por eso es que cuando Estados Unidos ataca a Rusia el sábado, lo primero que hace el ministro de Exteriores iraní es ir a buscar apoyo en Rusia, cosa que no encontró, que después vamos a quedar ahí. Lo que quiero darle a entender con esto es que antes de ellos pegarse de la forma que se están pegando, que se pegaron este fin de semana, coloquialmente hablando, existían estas guerras proxy. El principal proxy de Estados Unidos ha sido Israel y los principales proxy de Irán han sido Hamas y han sido Hezbollah. Hezbollah en el Líbano, Hamas en la Franja de Gaza y la representación o el proxy. Los proxies es una guerra subsidiada, es una guerra de terceros que representa los intereses de alguien más grande o de un estado más grande. O sea, los proxies iraníes, vuelvo y repito, son Hezbollah y son Hamas, los cuales representan intereses iraníes sin Irán estar detrás, por así decirlo, de manera formal, al igual que Israel representa, vendría siendo el proxy de los Estados Unidos, representando los intereses de Estados Unidos, sin Estados Unidos involucrarse de una manera oficial o formal. Esto cambió el sábado. Pero ¿por qué cambia esto el sábado, Eduardo? ¿Por qué Donald Trump, cuando dice que es lo que quiere acabar con las guerras, termina realizando este accionar? Pues bueno, el proyecto que tenía el país de Irán con respecto a la creación de armamento nuclear estaba
muy avanzado y estaba, según lo que la Mossad, la inteligencia israelí, pues declaró, era que era inminente en unos meses un ataque nuclear hacia Israel o de misiles de alto impacto y alto alcance por parte de Irán, y que era inminente acabar con ese proyecto. De lo contrario, pues Israel iba a sufrir las consecuencias. Y no solamente Israel, muchos aliados de Estados Unidos y el mismo Estados Unidos se podían ver perjudicados si se materializaba todo lo que estaba haciendo Irán. Por eso Estados Unidos decide atacar, y decide atacar de manera quirúrgica. Ataca los tres proyectos nucleares que tenía Irán, Fordow, es que los otros dos nombres realmente Sí, los se me nombres olvidan. son bastante Sí, los complicados. nombres no son tan complicados, pero sí siempre se me olvidan. Pero Estados Unidos ataca de manera quirúrgica estas tres bases nucleares. ¿Qué ocurre? Que hay por un lado gente que dice, o personas que interpretan, bueno, pero si hubo un ataque a ciertas plantas nucleares, ¿por qué estas plantas nucleares no generaron radioactividad? No existe una radioactividad, no existe imágenes, Eduardo, no existe realmente una declaración formal por parte de algún organismo de seguridad de los Estados Unidos o del mismo Irán diciendo que, mira, esto todo fue lo que nos destruyeron, o esto fue como quedó nuestras instalaciones. Nadie sabe cómo quedó, no se sabe, por lo menos hasta el momento en el que estamos hablando nosotros, no se sabe cómo quedaron estas instalaciones. No obstante, Irán dijo que iba a responder a estos ataques, cosa que hizo. Sin embargo, aquí cabe un inciso. Ellos avisaron a Estados Unidos dónde iban a atacar y cuándo iban a atacar. Ayer hubo una alarma porque, bueno, estaban atacando a Qatar, Irak, a las bases de Estados Unidos que estaban en estos ambos países. No obstante, cuando Donald Trump en su red personal, True Social, creo que se llama, True Social, él dice que agradecía a Irán la respuesta porque ellos le habían avisado antes, cosa que hace Israel. Israel normalmente cuando va a bombardear ciertas partes de Gaza, ellos avisan dónde van a bombardear porque la civilización, hay que acordarse también la gente de Hamas, ellos se escudan con la civilización, ellos se escudan con la población civil, Con los civiles, con inocentes. ciudadanos, con niños, con Ellos meten mujeres, sus bases hospitales. dentro de hospitales, dentro de escuelas, entonces para evitar bajas innecesarias, cosa que muchas veces no se puede, pues ellos avisan, mira, vamos a bombardear en tal lado a tal hora, y lo hacen. Entonces hay un preaviso. Esto lo hizo Irán ayer, cosa que a muchos sorprende porque lo hablábamos antes de grabar, Eduardo, decíamos que no recuerdo, de verdad, y me disculpan los teólogos, me disculpan las personas pues bueno, que siguen de manera directa la religión musulmana, bueno, cualquier tipo de religión. Yo no recuerdo cuál es el libro que ellos siguen, el Torá o el Corán, no recuerdo cuál es, pero ellos dicen que todo aquello que no es puro dentro de su texto religioso, todo lo que no es puro tiene que ser destruido. Eso implica todo Occidente, toda la forma de vida occidental debe ser destruido acorde a las enseñanzas y las escrituras que sigue esta religión. Disculpe, entonces, ¿cómo es posible que si ellos se basan en esas escrituras, cómo vas a avisarle a tu enemigo que lo vas a atacar para que no existan bajas de vidas humanas? Ojo, esto yo lo aplaudo porque de cierta manera está existiendo una especie de protocolo que está evitando que se pierdan vidas humanas sin necesidad. Sí impactaron misiles en unidades militares en Irak y en Qatar. Sin embargo, el mismo gobierno catarí explicó, se sintió ofendido e incluso cerró su espacio aéreo. Ya hoy en día está abierto nuevamente el espacio aéreo, pero ellos se reservan hacia ellos mismos la necesidad de atacar de manera directa a Irán. Se molestaron, pero dicen que se reservan el derecho a atacar de vuelta a Irán. Entonces, Eduardo,
hoy, o mejor dicho ayer, sale Donald Trump diciendo que con ese ataque que hizo Irán, pues ellos drenaron, ellos, pues bueno, se desahogaron del ataque que habían recibido el sábado y que se alegraba porque había quedado hasta ahí. Y llegó a un acuerdo entre Israel e Irán de que iban a hacer un cese al fuego. Esto no había sido confirmado ni por Israel ni por Irán, pero luego de este trino que hace Donald Trump, a las horas, tanto el ministro de Exteriores de Irán como un funcionario del gobierno israelí, pues afirmaron que habían llegado a un acuerdo bien extraño, ¿no? Un acuerdo que ahora de la hora de la costa del este de los Estados Unidos a las 12 de la noche, ya Irán no debía o no podía atacar a Israel y 12 horas más tarde Israel se iba a pegar ese cese al fuego. Hubo a las 12 de la noche, específicamente a las 12 de la noche, hora este de los Estados Unidos, un ataque que impactó en una zona desértica en Israel. Esta zona, a pesar de ser desértica, está habitada por unos 600.000 ciudadanos, de los cuales 4 murieron gracias a este ataque. Irán dice, esto es hasta ahorita, no sé si más adelante pues ellos se van a hidalgar ese ataque, pero hasta ahora Irán dice que no fueron ellos, que no saben quiénes fueron los que lanzaron esos misiles y todo esto. Incluso Donald Trump se sentía defraudado porque habían violado este pacto que habían realizado, e Israel había comentado de que iba a devolver este ataque a Irán, cosa que Donald Trump intervino nuevamente y dice que por favor no lo ataquen, que se queden calmados, que ambos deben buscar limar aspereza, por así Sí, decirlo, por decirlo conciliar. coloquialmente, De conciliarse hecho, exactamente, Donald ya Trump que manda un mensaje tipo Churchill, algo así como que devuelve a tus muchachos, refiriéndose a los pilotos, devuelve a los muchachos a casa y tal. correcto, correcto. Él comenta que, bueno, él mismo es el que bautiza a esta guerra como la guerra de los 12 días, que culmina el día de ayer, según sus palabras, cosa que veremos en las próximas horas, en los próximos días, si de verdad esto continúa de esta manera. Un indicador muy importante, Eduardo, es el indicador económico. Algo que iba a afectar mucho y que durante estos últimos 12 días atrás, estos 11 días atrás, se vio impactado fue el comercio a raíz del alza del petróleo, motivado que sabemos que Irán pudiese haber colapsado lo que es el estrecho de Hormuz, por donde pasa un importante porcentaje del comercio mundial, sobre todo el gasífero, el petrolero, perdón. Entonces, cuando tú ves el día de hoy que el petróleo baja 5 puntos en la bolsa de valores, te da un indicador de que sí están confiando en que la guerra, esta guerra o este conflicto hostil que duró 12 días, un par de semanas entre Israel e Irán, pues se va a mantener ya, pues bueno, cesado, o va a cesar, mejor dicho, según estos indicadores. Vuelvo y repito, hay que ver, Eduardo, en las próximas horas, en los próximos días, si Irán mantiene esta posición, si Israel mantiene también esta posición. Algo bien difícil de entender de por qué un cese al fuego para unos comienza 1 hora y para otros comienza 12 horas después. Sin embargo, pues bueno, sabemos que de cierta manera hay como una tensa calma, una calma que pudiese, pues bueno, para unos significar realmente paz, para otros, pues bueno, el preludio de un conflicto mayor, pero no sabemos, esto nos ayuda, Eduardo, también a comprender de que en este tipo de situaciones es imposible decir con certeza qué va a ocurrir el día de mañana. El viernes o el sábado, mejor dicho, cuando Estados Unidos bombardea estas bases nucleares de Irán, se hablaba de una tercera guerra mundial, se hablaba de un conflicto global, se hablaba, pues bueno, del fin del mundo. O sea, literalmente las personas, y vi muchos canales, porque obviamente la incertidumbre y este tipo de conflictos a esta escala, pues es lo que genera en la opinión. Sin embargo, que hay que ser responsable de no afirmar, sino, bueno, mira, nosotros desde nuestra perspectiva pensamos que esto es lo que puede ocurrir, no de manera determinante decir esto es lo que va a pasar, porque al día siguiente, cuando Irán
ataca las bases militares de Estados Unidos, pues muchos otros comunicadores dijeron, bueno, ahora sí, Estados Unidos, porque recordemos que cuando atacan estas bases nucleares, el mismo Donald Trump dice, ya, nosotros íbamos por estas bases militares. El mismo vicepresidente J.D. Vance había dicho que no, Estados Unidos no tenía la intención de cambiar el régimen teocrático de Irán, que ellos querían era que cesara este proyecto nuclear que tenía Irán, porque no sabían hasta dónde podían llegar y que violaba de cierta manera el protocolo nuclear y querían acabarlo, que al momento de bombardear ya ellos se desentendía del conflicto bélico y que no querían más hostilidades. Entonces, Irán ataca cuando Irán, esto lo dice J.D. Vance, Irán a las horas ataca estas bases militares, muchos decían, no, ahora sí Estados Unidos se va a meter de frente, ahora sí Estados Unidos, y fíjate, a las horas más bien Donald Trump sale diciendo que hay un cese al fuego, que están buscando la paz en el Medio Oriente, cosa que es bien difícil, cosa que es bien fuerte de asimilar, porque hasta cierto punto es lo más funcional, pero no es lo más práctico por las religiones y por los ideales que tienen en diferentes áreas de un mismo sitio, de un mismo espacio terrenal. Entonces es complejo, es bastante complejo. Entonces esto nos ayuda, Eduardo, nos ayuda a no, o sea, podemos quizás dar una perspectiva de lo que pudiese o no ocurrir, pero no nos da la capacidad ni la facultad de visualizar que puede, o afirmar, mejor dicho, que va a pasar mañana. No somos ni Nostradamus, ni Dios, mucho menos, ni un adivino para saber qué va a ocurrir mañana. Te garantizo, Eduardo, que cualquier persona el sábado, luego de los bombardeos de Estados Unidos a Irán y de Irán a Estados Unidos en reciprocidad de esos bombardeos, nadie pensaba que el día siguiente Donald Trump iba a salir diciendo que había un cese del fuego entre Israel e Irán. Era improbable, 99,9% improbable que alguien pensara así, incluyéndome. Entonces esto nos da una cachetada de realidad con respecto a estos pitonizos que se encargan más bien de, en vez de ayudar a que la población o la ciudadanía se mantenga en calma, pues lo que hacen es alertarlos más, lo que hacen es que estas personas caigan en ansiedades y caigan en paranoia, en una paranoia que realmente muchas veces afecta de manera invisible, como es en la mente, estos problemas que muchas veces nosotros no vemos, pero que dejan unas cicatrices que a la larga son bien difíciles de asimilar y de convivir con ellas. Sí, Luis, una de las cosas que yo he aprendido es sobre todo al tema de no correr detrás del tubazo y de la noticia. Yo he hablado, la semana pasada hablaba con Alex Torres, que lo invité acá al programa, y hablábamos de que, claro, uno está en estas plataformas buscando la manera de comunicar, de ganar espacios, porque en Venezuela, sobre todo, no se encuentran, no es sencillo conseguir espacios con objetividad, o por lo menos que no tengamos ningún compromiso o amarre con alguna tendencia. Y entonces, claro, todos queremos, yo también quisiera que mis videos tuvieran 1 millón de visualizaciones, 500.000, 100.000, 50.000 visualizaciones. Y entonces, sobre persiguiendo eso, que es lo que buscan la mayoría de las personas que suben contenido a las plataformas, ellos dicen, bueno, salió una noticia ahora, si yo soy el primero en decirla, no importa que haya puntos grises, pues mira, yo doy el tubazo y voy a tener más visualizaciones. Entonces, he aprendido también que hay que dejar que la noticia se desarrolle y que agarre alas, porque claro, lo que tú dices, nosotros lo que podíamos decir, fíjate tú, la semana pasada, no nada más J.D. Vance, también lo decía Marco Rubio, decía, nosotros no tenemos interés de un cambio de régimen. Luego, el mismo Donald Trump, nosotros no estamos en guerra con Irán ni tenemos interés. Sí, obviamente mostraba que había, digamos, cierta relación, complicidad, pues cuando me refiero a complicidad es que se estaban entendiendo muy bien con Israel, pero bueno, cuando lanzan esto en el sábado en la madrugada de estos bombardeos a estas bases de presunto tratado de material nuclear, que acá las tengo, por cierto, Luis, son Fordo, Natanz e Isfahan, o Es fan. Isfahan. Tú bien lo has dicho. Bueno, pero ahora paso para allá, para terminar la idea. Cuando él ataca y dice, bueno, hicimos una operación, fue extraordinaria, tú dijiste, bueno, Estados Unidos se metió, esto va para largo. Pero también la actuación de Estados Unidos, lo imprevisible de Estados Unidos,
más el pragmatismo que ha mostrado Donald Trump, nos ayuda un poco a entender cómo va el mundo, porque dice Donald Trump, a mí económicamente no me conviene enrollarme A en una nadie. pelea o en una guerra que me va a costar tantos millones de dólares. Yo sencillamente soy contundente, muestro quién tiene el mango del sartén, muestro en este caso quién tiene el mango de la espada y luego, bueno, vamos a sentarnos a negociar. Sin embargo, sale Irán con esta estupidez que me parece como un berrincho de niño, así como cuando un niño chiquitico le pega suavecito porque no tiene fuerza a un grandulón y le dice algo así como que, y bueno, y te irá peor. Porque Irán en los últimos 50 años vive de amenaza en amenaza y sangrarán y acabaremos Occidente y habrá sudor y la venganza será. Entonces, la gente saca esas noticias y obviamente esas noticias causan preocupación. Pero es que la realidad es que Irán no está en condiciones, no lo dejaron en condiciones de hacer ningún tipo de respuesta contundente. Y ve que fue hasta respetuoso, lanza estos misiles a Qatar, así como que, bueno, para decirle a los fundamentalistas que lo siguen, mira, sí respondimos de alguna manera. Sin embargo, Luis, con el tema del cese al fuego, yo todavía no estoy seguro porque hay ambigüedad, aunque ya ha habido autoridades de ambos países, tanto de Irán como de Israel, que han dicho sí, vamos a un cese al fuego, pero no sé hasta qué punto. Lo que sí me Pasa es que queda no le claro, conviene a nadie, Eduardo. no, Esto no, no, o no, sea, este conflicto, mucho más allá. Mira, los países no tienen amigos, tienen intereses. Y eso hay correcto. que entenderlo. Y los intereses están por encima incluso de los ideales. Puede ser mucha teocracia en Irán. Puede haber mucha religión en Irán y puede haber mucho ortodoxismo en Irán con respecto a su forma de vivir y su forma de ver la vida. Sin embargo, ellos están conscientes de qué les funciona y qué no les funciona, o qué les conviene y qué no les conviene. A ellos no les conviene un conflicto global y un conflicto mucho menos le convendría con Estados Unidos, porque pudiese ser el fin de Irán como lo conocemos hoy en día, que para Claro, nosotros, para los que amamos la libertad, para los que amamos la democracia, pues sería espectacular, sería estupendo. Sin embargo, esto acarrea muchos problemas de los cuales nosotros quizás ni siquiera tenemos la capacidad de entender. Eduardo, el que solamente cierren el estrecho de Hormuz, el que solamente esta gente, pues, mira, a mí no me queda la menor duda de que aunque sea media ojiva nuclear tiene Irán ya desarrollada y que ellos, dentro de su locura, dentro de su forma de ver la vida, que a ellos no les interesa morir, Eduardo. A ellos no les interesa morir porque su forma de ver la vida es sí, muy pero diferente. sin embargo mostraron un poquito de realidad porque dijeron, mira, odio Occidente, juré que los voy a exterminar. Además, de acuerdo al ayatolá actual, él dice en alguna de sus frases, y eso lo pueden buscar los idiotas comunistas que andan por ahí aplaudiendo los discursos de Maduro y del poco de idiotas a nivel mundial que, la violación contra Irán, pobrecitos Irán. Amigo, si usted está en Occidente, su cultura, sus hitos, digamos, fundacionales, sus pilares, es más, hasta su religión no va de la mano con la creencia de Irán. Y cuando ellos decidan, si es que les llega a quedar fuerza, colocar una bomba, así como colocó en Argentina en el 94, esa bomba no es tan inteligente como para decir, mira, yo voy a explotar, pero no le voy a hacer daño a la gente que aplaude a Maduro o a la gente que aplaude a Pablo Iglesias aquí en España, que es unas declaraciones terribles. Esa bomba no va a decir, es que este es comunista y este no es comunista. No, esa No, bomba, Eduardo, pero es que este tipo de personas, disculpa que te mira, interrumpa, Luis, van en contra de los principios de Occidente. Y los lo bárbaro es principios, que este tipo de personas que tú dices que defienden esta retórica, son las mismas personas que dicen, por ejemplo, con el atentado a Uribe Turbay, Miguel Uribe Turbay, creo que se llama él, en Colombia, que es gracias al speech que él tenía, a la retórica que él tenía. Que él, o sea, prácticamente dicen que él se buscó ese atentado. Entonces, estas personas van a sustentar unos posibles ataques
terroristas, porque son ataques terroristas por parte de este grupo o de estos grupos, lo van a sustentar o lo van a justificar diciendo, bueno, es que lo provocaron, es que ellos lo que están es defendiéndose. Mira, este tipo de personas tristemente defienden lo indefendible argumentados en nada, argumentados en un simple, en un simple ideal, diciendo, bueno, pero es que ellos se lo merecen o es que a ellos les tocaba. Nunca da un argumento basado en la realidad, basado en el humanismo, basado en los derechos de los demás, no nada más en los de ellos, en los derechos universales. Porque si te pones a ver, Eduardo, cuántos atentados no han existido por parte de Hamas, de Hezbollah o de cualquier otro grupo terrorista por el simple hecho de que, bueno, nosotros no somos musulmanes o por el simple hecho de que nosotros no somos islámicos. Entonces, si tú vas para Nigeria, Nigeria tiene ataques anuales, Eduardo, ataques anuales y una especie de genocidio continuado con respecto en contra del cristianismo. Y eso es algo que no sale en las noticias. Pero entonces cae una bomba y obviamente sí hay inocentes muertos en Gaza, sí existen personas que no debieron estar en el medio del conflicto entre los israelíes y los gazatíes. En este caso, más que todo es entre la gente de Hamas. Existen inocentes, pero no le dan la relevancia en Nigeria o en otros países donde asesinan a diestra y siniestra a cristianos. ¿Por qué? Porque quizás no vende, porque quizás el cristianismo no está adherido de manera directa a la izquierda mundial, a la izquierda global, cosa que sí están estos grupos terroristas, porque si tú te pones a ver, cuando tú ves a un régimen como el de Nicaragua, a un régimen como el de Cuba y a un régimen como el de Venezuela defendiendo los intereses iraníes sin ni siquiera tener en común algo religioso. O sea, lo que te dice es que los intereses comunes de ellos es netamente económico, más nada. Ellos me apoyan a mí, yo los apoyo a ellos, porque dentro de nosotros hay intercambio comercial, hay intercambio monetario, más nada. Sin embargo, cuando tú cruzas el charco, cuando ellos lo ven también de una manera muy comercial, pero a la larga ellos van a querer imponerse. Cuando ellos van a otros países, ellos no se adaptan a las sociedades a las que ellos están yendo. Ellos tratan de adaptar las sociedades a ellos. Y un ejemplo es en España, un ejemplo es cualquier país europeo en donde usted ve cada vez más la migración musulmana o la migración islámica adueñándose de las culturas y adueñándose de la idiosincrasia de otros países diferentes a los de ellos. Entonces, cuando esos países intentan ponerlos por las leyes a las cuales se tienen que apegar, estas personas se sienten ofendidas, estas personas reclaman, estas personas incluso atacan a los entes de seguridad simplemente porque ellos dicen que esa es su forma de ser, esa es su vida y ellos tienen que ser respetados. Decía un amigo, Luis, la ignorancia es atrevida. Pero bueno, por ahí algunos videos, eso lo pueden buscar ustedes por allí, de muchísima, todo lo que es la izquierda a nivel mundial, hablando estupideces. Y yo digo que la principal estupidez que dicen es, porque es una ironía, son unos, bueno, unos descarados, porque Estados Unidos sí puede tener bombas nucleares e Israel puede, pero Irán no. Entonces es cuando tú le dices, mira, idiota, lo que pasa es que ni Estados Unidos ni Israel han jurado eliminar no nada más un continente, toda una cultura como lo que es la cultura occidental, como sí lo afirman ellos año tras año. Eso es, yo ponía el ejemplo del carnicero. Bueno, pero ¿por qué no le dan el cuchillo al psicópata que duró, qué sé yo, 20 años preso por haber matado a tantas personas? Y el carnicero sí lo puede utilizar, bueno, porque el carnicero es un profesional y vive de ello, y el otro sencillamente usa el cuchillo para matar a la No, gente. y Y, Eduardo, y no es esto es, simplemente. disculpa ahí que te ataje, Luis, y eso es solo por dar un tonto ejemplo. A mí, Luis, la esperanza que yo tengo viva es que en cualquiera de estas tres centrales, de Fordo, Natanz e Isfahán, si, bueno, por casualidad de la vida, que no me sorprendería, algún equipo, sea israelí o estadounidense, pudieron penetrar y llegar y extraer muestras de uranio, y si esa muestra de uranio dice, oye, esa muestra de uranio es de Venezuela, bueno, aquí quedó muy claro que en silencio ellos van a ir y van a aplicar toda la contundencia sin avisar. A lo mejor nos podemos estar abrazando esta semana, pero voy a ir con toda la contundencia y ahí sí vienen amenazas ciertas. Y vas a sangrar hasta la última gota por haberle facilitado uranio a un país o
a Mira, un régimen es que terrorista. adentrándonos, viendo cómo estos conflictos pudiesen repercutir en nuestro hemisferio, Eduardo, mira, yo te garantizo, en estos momentos, yo te garantizo que la administración que está en estos momentos en los Estados Unidos, que puede ser muy criticada por muchas acciones y puede ser muy aplaudida por otras, te garantizo que no va a permitir, que no permitiría ni la presencia rusa, ni la presencia china, ni mucho menos iraní en estos tipos de regímenes o apoyo directo. O sea, ¿a qué voy con esto? Sí existe un apoyo en estos momentos a estos regímenes. Lo que quiero dar a entender es que vamos a suponer en una utopía, en un supuesto dado, existe una especie de misión o de accionar en contra del régimen de Venezuela, concatenado con otro país o simplemente un grupo armado que se decidió pues comprometerse con la libertad de Venezuela. No van a, o sea, ni Rusia va a mandar apoyo, ni Irán va a mandar apoyo, ni China va a mandar apoyo. No porque no quisiera, no porque Venezuela o el régimen venezolano no lo necesitara, sino porque Estados Unidos le va a poner una frontera, le va a poner un bloqueo, le va a decir, tú te metes para acá y nosotros vamos a irnos Y para allá. vas a llevar también a Y esto es algo que quedó bien claro este sábado que pasó. Bueno, esto es algo que quedó bien definido este sábado que pasó. En el momento en que algún interés de Estados Unidos, que algún, sí, interés se vea, así sea por muy minúsculo que sea, pero se vea afectado, Estados Unidos va a reaccionar, por lo menos esta administración va a reaccionar. Nosotros no hubiésemos imaginado un ataque a estas nucleares hace 2, 3 años atrás. Era impensable. No estoy diciendo que haya sido lo correcto, no estoy diciendo que haya sido lo necesario. Sin pero embargo, es impensable. el tiempo nos dirá, realmente el tiempo nos dirá si este accionar fue el acertado. Hasta ahora, para mí lo es. Hasta ahora, para mí lo es. Porque no es igual, no es igual. Incluso, mira, fíjate algo, uno de los países que tiene más potencia nuclear en el mundo es Rusia. Y nosotros no le tememos tanto, a pesar de que la persona que está detrás del mandato en Rusia no es una persona santa de mi devoción. Sin embargo, creo que tiene un poco más de criterio a la hora de la utilización de este tipo de armamento. Corea del Norte, Eduardo. En Corea del Norte hay un enfermo detrás del mandato en Corea del Norte. Y sin embargo, no existe tanta preocupación por ese señor como en comparación con los ayatolás en Irán. Entonces, no es que no tengan, es que realmente es un peligro global, no es un peligro que solamente va a afectar al Medio Oriente o va a afectar a los países vecinos de Claro, Irán. esto afecta a todo el mundo y además ellos en su berrinche, no, que cierro Hormuz. Realmente eso fue, digamos, un reto totalmente estéril porque ellos lo tienen suficientemente claro y lo dejó claro Estados Unidos. No sé si es la central de Fordo, Luis, está a 100 metros bajo tierra. Estamos hablando que aquí ya no 80, hay, 80 es metros, que no 80 soy metros. efectivo, no, es que yo despego un B2 y a, no sé, 15.000, 20.000, 30.000 pies de altura, yo te dejo caer una bomba a ti que estás en un búnker de concreto armado 100 metros bajo tierra y te cae en la cabeza. Entonces, aquí ya no hay esos gradualismos y le tuvo que haber quedado muy claro a Venezuela, que siempre anda como escudándose en mi hermano mayor. Mira, la política internacional y Estados Unidos ya hizo que Putin dejara de tirarse de arrecho, ya hizo que los ayatolás dejaran de tirárselas de arrecho y entonces mucho menos Nicolás Maduro, que no tienen capacidad militar para sostener un día de combate con los Estados Unidos, es más, dificulto yo que una hora de combate con los Estados Unidos, entonces ellos ya tienen que entender que estas retóricas de mi apoyo en mi hermano mayor ya no existen. No, es que Luis, mira lo primero que dijo Maduro y la comitiva o su, ¿cómo se llama? Su séquito delincuencial era buscando la paz, buscando, porque sabían que le estaban pegando porque sabía que le estaban pegando a uno de los poquitos aliados que les queda de manera irracional, pues, porque esos aliados son irracionales y a pesar de que son entre comillas leales entre ellos, pues lo primero que salieron hablando, pidiendo paz, fueron a ellos. Porque cuando ellos utilizan la violencia, es necesaria.
Pero cuando la violencia les cae a ellos o les cae a alguno de sus aliados, ahí Es la injusto. violencia es mala, la violencia no es necesaria, la violencia es un método de los que no tienen la razón. Entonces, es algo, Eduardo, y es algo que a mí, y no quiero sonar sádico ni bizarro, pero es algo que me gusta, porque es algo que les hace entender a ellos que ellos también sangran, de que ellos también les corre sangre por sus venas y que si se pasan un cuchillo por la piel, se van a cortar y les va a doler. Y que no solamente a ellos, también a sus familiares. Entonces, porque lamentablemente, y ojo, yo estoy en contra de que uno le dalgue las responsabilidades de estas cabezas de delincuenciales a sus familiares. No obstante, hay familiares que están tan involucrados como ellos, ¿me entiendes? Entonces, Claro, hay, claro. hay, cosas, hay cosas que va a afectarles a ellos y que les está afectando a ellos y que el día de mañana también les va a pasar factura a sus familiares. Y si algo nos ha dejado bien en claro la historia, es que el talón de Aquiles de todos los delincuentes es la familia. No, Y y por eso les está ahí, pasando, Luis. Ya las facturas les han ido llegando. Definitivamente los tiranos, bueno, los tiranos se mantienen por diferentes razones. Lamentablemente en Venezuela esta narcotiranía ha durado mucho más de lo que merecemos y mucho más de lo que debería, pero por ahí hay un poema bien profundo que dice, los tiranos, los verdugos la pasan mal de noche. Y yo tengo la sensación y la certeza de que es así, aún más cuando pasan estas cosas. Mira, Luis, terminamos el día de hoy porque voy saliendo, necesito editar la gente. Yo voy a ver si hago un behind the scenes, un tras cámaras de lo que lleva la edición y el montaje de estos videitos sencillos. Y eso que yo lo hago de una manera, bueno, súper rudimentaria. Pero bueno, de acá tengo, edito y salgo corriendo al trabajo. Luego tenemos que compartir algunos puntos de vista allí de una actividad que hubo de derechos humanos en Madrid la semana pasada y para mi sorpresa estaba Edmundo González allí. Entonces me sorprendió mucho el estado físico de Edmundo González. Mucho. Es una persona que se le marca el dolor al momento de dar un paso. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Sin embargo, eso es algo que se sabía. da Eso nociones. es algo que se sabía, pero bueno, después Bueno, tendremos otro programa sí, sí, tendremos para porque desarrollar ahí eso. vamos en un mundo donde se requieren liderazgos tan fuertes y tan contundentes, tan firmes, pues yo creo, es más, creo no, estoy totalmente Eduardo, convencido en la de que política ahora no no hay estamos. casualidades. En la política no hay casualidades. Todo lo que se hace en la política está fríamente calculado, incluso la edad y las condiciones físicas de ciertas personas. De ciertas personas. Pero bueno, eso lo tocaremos más adelante. Recuerden a todos los suscriptores compartir la información, darle like, dejar sus comentarios en el cajón, las críticas, porque sobre las críticas se construyen las sociedades y todo aquello por lo que vale la pena luchar. Luis, un fuerte abrazo, hermano, y gracias por tu tiempo. Uno de vuelta para allá y para tus seguidores, Eduardo. Dale, cuídate, hermano. Feliz semana.